Hola, estamos listos. Buenas noches. Em, Hoy estamos en esta lección 2 de Rema 1. Ya vimos una primera parte y hoy vamos a concluir esta lección. Se titula Dios y bueno, vamos a empezar con un resumen de lo ya visto anteriormente en la clase pasada. Y hay una segunda parte que vamos a tomarnos más tiempo en ella para profundizar. Bueno, recordemos que vimos esta primera lámina que es muy importante poder entrar con esto, ¿no? Y recordarlo nuevamente. Hablar de Dios es el tema principal de nuestra vida cristiana, de nuestra fe. Dios es el centro de nuestro universo. Es la razón por la que hoy estamos en un curso, es para aprender más acerca de él. Y precisamente este tema se, se, se presenta eh, en esta lección. Vamos a ver ese tema, vamos a ver Dios mismo. Ahora, hablar de Dios es demasiado grande, dice esta primera hoja, para que nosotros podamos comprenderlo a plenitud. Uh, yo creo que es una tarea difícil, es una tarea complicada poder entender en su totalidad la mente de Dios, poder entender sus atributos al 100%. Ahora, esto no quiere decir que entonces si no lo entendamos, ¿para qué lo estudiamos? Yo creo que hay un incremento en nuestro entendimiento de quién es Él a medida que nosotros profundizamos en sus características, en sus atributos, en sus nombres dados por Él mismo a través de la Escritura, en donde precisamente Él nos deja ver quién es Él. Eh, y de eso se trata hoy este curso. Si bien es cierto, no lo vamos a entender en su totalidad porque es a medida que vayamos profundizando y aún con nuestra mente limitada aquí en la tierra, no lo vamos a entender en su totalidad. Es cierto que cada vez que podamos nosotros conocer más de Él, nos enamoraremos más de Él, estaremos en una relación más estrecha con Él y entenderemos muchas cosas que antes no entendíamos. Entonces, tenemos que entender que Él no tiene principio, no tiene fin, no hay lugar donde su presencia no pueda llegar, y el objetivo es comprender más sobre esa personalidad de Dios y cuánto Él se interesa por nosotros, ¿sí? Entonces, eso vimos en la primera clase. Ahora, este es el tema con el que nos detuvimos bastante tiempo en la clase anterior, y la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es algo que debemos dejar eh, claro también. Cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad, eh, puede haber muchas formas de pensar, puede haber mucha duda, mucha crítica, eh, otros lo pueden dar por entendido, de que sí, son tres en uno, pero poder describirlo con palabras humanas y que tú lo comprendas a totalidad, al menos para mí es complicado poder decirte, es de esta manera, créelo y punto. Por ello, nos tenemos que ir a las escrituras, y en las escrituras descubrimos, en la vez anterior, descubrimos cómo el Espíritu Santo es Dios. O sea, cómo la misma escritura nos habla de que el Espíritu Santo es Dios. Cómo Jesús en la escritura nos dice que es Dios. ¿Por qué razón aparece ahí que es Dios? Y por supuesto el Padre, ¿no? Ahora, vemos una revelación
total de los tres, siendo un solo Dios, porque no somos no somos politeístas, ¿no? Que tengamos muchos dioses. Es ahí donde vienen muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo es que Dios puede ser tres, pero no tenemos tres dioses, sino que es uno solo y en tres personas? ¿Cómo se puede manifestar en tres personas? Y hay quien puede pensar, bueno, es que eh, Dios Padre sí se presenta, bueno, eh, ahí está, ahí están las tres personas, ¿no? Están las tres personas. Y luego se revela como Hijo, y luego se revela como Espíritu Santo, pero sigue siendo el mismo. Entonces la pregunta sería, bueno, cuando se revela de una manera, ¿los otros dos no están? ¿O si siguen estando? Eh, entonces, para resolver esta duda de algunos que pudieran tener esta duda es, si nos vamos al Nuevo Testamento y recordemos cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, él llegó y ahí, él siendo una persona de Dios, está ahí, ¿no? Yendo a las aguas y, y vemos que cuando él viene a las aguas y Juan lo bautiza, los cielos se abren y viene el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces ahí estamos viendo una segunda persona. Vemos a Jesús que está ahí y al Espíritu Santo que está sobre él y ya hay dos personas. Entonces, si fuera nuestra creencia de que Dios se manifiesta de una forma y entonces, o se manifiesta de formas distintas, hay veces como Padre, hay veces como Hijo y hay veces como Espíritu Santo. Entonces diríamos que cuando se manifiesta de una, no se puede manifestar de otra, pero aquí vemos claramente que Dios está manifestado en carne, o sea, en Jesús, está manifestado en Espíritu Santo, en esta misma, en este mismo pasaje, eh, y hay una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces ahí vemos los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, manifiestos en una misma situación, de manera clara, que los demás lo observaron, Juan el Bautista lo observó y sin duda personas que estaban en ese lugar. Entonces ahí nos deja una tarea todavía de más razonamiento, de decir, bueno, entonces sí se puede manifestar de tres formas al mismo tiempo. No deja de ser Dios, no es que sean tres dioses, son tres manifestaciones o tres personas y a la vez forman uno solo. Ellos tres tienen la misma esencia, la misma deidad, tienen todo, o sea, no hay una mayor importancia en uno y menor en otro. Son tres y los tres son dioses, ¿no? Pero no separados, o sea, es un solo Dios. Los tres tienen la misma esencia, los tres podemos decir que los tres son Dios, pero vuelvo a lo mismo, no son tres dioses, es un solo Dios en tres personas. Y tú dirás, Héctor, no me queda claro, uh, y si mi razonamiento no me ayuda en eso, entonces, pues es difícil que yo lo crea, pero ahí te va. En teología hay una rama de la teología que se llama teología propia. La teología propia es un estudio acerca de la persona de Dios, muy aparte de las obras que él hizo y otras cuestiones que tienen que ver con Dios. La teología propia se centra en su persona, sus cualidades, sus atributos, que es omnisciente, que es omnipresente, que es todopoderoso, que es soberano. Y cuando nosotros entendemos que ese Dios de la Biblia nos da todas estas características y nosotros creemos en ese Dios, entonces no sería difícil creer en la doctrina de la Trinidad.
Porque entonces estamos entendiendo que cuando vemos las tres manifestaciones, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y en el bautismo podamos decir Jesús, ¿no? Hijo en la tierra, Espíritu Santo sobre él, y la voz del Padre en los cielos. Están los tres. No le veo la imposibilidad de un Dios que es omnipresente, que es todopoderoso. No le veo cómo puede ser imposible que Él se pueda manifestar de esas maneras. Si yo creo en la teología propia, en que Dios es todo eso, no me debe costar trabajo el tal vez no entender cómo lo hace, pero sí creer que Él puede manifestarse de esas tres formas. Ahora, todavía no llegamos al estudio acerca de Jesús ni acerca del Espíritu Santo, pero en este mismo curso hay un estudio específico para Jesús, una lección y otra para el Espíritu Santo. Y cuando nosotros vemos al Espíritu Santo y vemos en Apocalipsis, y también lo vemos en Isaías 11, que nos habla de 7 espíritus de Dios, decimos, bueno, entonces son 7 espíritus, no tan solo uno. Yo siempre he creído que hay un Espíritu Santo. Pues la realidad es que sí es un solo Espíritu Santo. O sea, es Espíritu Santo, pero tiene 7 facetas o 7 manifestaciones. Y ahí nos los dice: espíritu de poder, espíritu de consejo, espíritu de, de poder, consejo, conocimiento. Eso está en Isaías 11. Y vemos que esos atributos o esas formas del Espíritu Santo estaban sobre Jesucristo. Entonces, volvemos a lo mismo. Si entramos a querer entender cómo lo hace, tal vez no lo entendamos, pero si yo creo en el Dios que me dice la Biblia, en ese Dios eh, con sus características, no se me va a hacer imposible creer absolutamente nada, porque entonces también entraría en una falta de entendimiento de cómo Jesús nació de una virgen. Y nos dice la Escritura que es a través del Espíritu Santo. Realmente, si nosotros eh, tenemos dudas de Dios. O sea, si tenemos dudas de una parte, digamos, la doctrina de la Trinidad, el nacimiento virginal de Jesús, eh, y otras cuestiones que atribuyen a Dios, al Espíritu Santo. Si nosotros tenemos duda de esto, es porque realmente nunca hemos creído en el Dios que dice la Biblia. Porque el Dios que dice la Biblia, y al ver todos los atributos que tiene, no debería de existir ninguna duda de que Él puede hacerlo. Si mi razonamiento me dice, no puede, bueno, eso es otra cosa. Yo no lo razono, yo no puedo comprenderlo, pero no significa que Dios no lo pueda hacer. Entonces, solo quería aclarar ese punto, porque en la doctrina de la Trinidad es compleja para muchas personas, y muchos dicen, si no lo entiendo, no lo creo, ¿no? Es como hay religiones que no entienden cómo un Dios de amor puede ser un Dios que castiga, ¿no? Así se maneja. Un Dios de amor, como puede ser un Dios que castiga. Entonces, les parece más adecuado o más bonito una historia de amor que la historia de juicio. Y entonces empiezan a sacar la historia de juicio y dicen, me quedo con solo una historia, pero entonces no estamos hablando del Dios real, porque el Dios de la Biblia nos habla de su amor, pero también nos habla de su justicia, nos habla de su juicio. Eh, no es lo que yo crea o lo que yo quiera creer, ¿no? Es lo que la Escritura nos dice. Entonces, no podemos nosotros tomar nada más la parte que creemos entender o, o que queremos creer porque suena más coherente a nuestro entendimiento, sino lo que la Biblia dice. Y si la Biblia me dice que son 3 personas que son consideradas Dios,
Bueno, pues esas tres personas son Dios, ¿no? Y forman uno solo. Desde el primer versículo de la Biblia nos lo dice, en el principio creó Dios, y esa palabra la vez pasada estuvimos viendo que en el original es Elohim, y es plural. Entonces nos habla de que no es una sola persona, sino hay más. Y luego nos vamos más adelante y cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, usa dos veces nuestra y la palabra hagamos. Entonces está hablando, le está hablando a alguien igual a él, ¿no? O sea, Dios con Dios, hablando con Dios. eh, y desde Génesis hasta Apocalipsis vamos a encontrar esas dinámicas de Dios hablando con Dios, de Dios proclamando a Dios. Eh, y entonces aquí se ve claramente, hagamos, dice, a nuestra y a nuestra. Entonces está hablando con alguien que es igual a él, eh, diciendo que iban a formar al hombre, ¿no? A su imagen y semejanza. Y desde ahí empezamos a notar varios versículos. Eh, uno de ellos, por ejemplo, es Isaías 48:16, que vamos a ir a esa ya para pasar al siguiente punto. Dice Isaías 48:16, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Ahí está una persona hablando. Dice, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor. Aparece una segunda persona que lo envió Jehová el Señor. Y aparece, dice, y su espíritu. Entonces aparecen los tres nuevamente. ¿Sí? Y así versículos muchísimos que podemos encontrar en la Escritura. Tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento podemos entender la deidad del Espíritu Santo, la deidad de Jesús y la deidad, por supuesto, del Padre. Entonces, vamos a continuar. Otras, bueno, eso vimos algo del faraón. Nos hicimos la pregunta de quién era Dios. Era algo que él se preguntaba, ¿no? Porque por medio de Moisés, eh, Dios le mandó a decir que dejara ir a su pueblo que le estaba oprimiendo como esclavo. Y la pregunta que él hizo, bueno, ¿y quién es Dios para que yo deje ir a este pueblo? ¿No? Entonces, en el Antiguo Testamento se le conoce como Yahvé, también vimos eso. Los nombres de Dios es Adonai, Jehová, eh, algunos de los nombres por lo cual podemos entender eh, el corazón de Dios o los atributos de Dios. Eh, es cuando analizamos sus nombres, hay nombres en la Biblia, por ejemplo el de Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá, en la historia de Abraham, cuando iba a ofrecer en sacrificio a Isaac, su hijo. También vemos a Jehová Nisi, también estuvimos ahí practicando, es Jehová Shalom, que significa el Señor es mi paz. Y luego entramos a los atributos de Dios, y en los atributos de Dios vimos que hay atributos absolutos y atributos morales. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, los absolutos es los relacionados con su esencia, eh, son incomunicables, intransferibles, es decir, eso solo lo tiene Dios, no lo puede tener nadie más, ¿no? Y los morales, que hablan de su esencia recta, justa, no pecaminosa, pero que Dios no los puede impartir. Entonces, los absolutos sí los vimos y vamos a entrar al tema de los atributos morales, lo que Dios sí nos puede impartir. Entonces, esa es la segunda parte, pero los absolutos son omnipotentes, los que les decía, ¿no? Que se estudia en la teología propia, omnipotente, que tiene todo poder, omnipresente, que puede estar en todos lados, omnisciente, conoce todo, eterno, él no tiene principio, no tiene fin, él es soberano, no depende de nadie para reinar, él reina por sí solo, inmutable, no cambia, es espíritu, por supuesto sabemos que es espíritu, y es creador.
creador de todo lo que vemos. Hay versículos que lo sustentan, por supuesto. Y vemos ahí omnipotente. La clase pasada ustedes anotaron Efesios 3:20 y la descripción. Es omnisciente, omnipresente y bueno, ahí están los versículos que sustentan esto. Inmutable, soberano, creador, espíritu. Y ahora sí entramos al tema de los atributos comunicables de Dios. Esos son los que Él nos puede impartir. Ahora vamos a entrar y vamos a detenernos ahí con cada uno. Estamos con el de conocimiento, entramos con el de conocimiento. Y como les comentaba en Isaías 11, nos habla del Espíritu Santo y nos da 7 diferentes facetas o atributos del Espíritu Santo, o manifestaciones, como le quieras decir. Y uno de ellos, en Isaías 11, voy a leer cómo dice para que... Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago. Cuando nos habla de una vara y de un vástago, o a veces nos dice un retoño, se refiere a Jesucristo. Entonces dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él, o sea, sobre Jesús, el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Bueno, aquí está el de conocimiento. Ahora, ¿qué es conocimiento? Bueno, el conocimiento viene de un término griego conocere, cognoscere o gnosis, con G al principio. A su vez, en el latín conocere, que significa conocimiento. Y podemos decir que el conocimiento significa aprender de la cosa conocida, bien sea real o abstracto. Un ejemplo sería la expresión conozco a una persona o conozco ese árbol. Conozco cómo funciona ese control, ¿no? Ese sería decir conocimiento. Conozco el parque, conozco el bosque, conozco el mar. No obstante, aquí entramos en diferentes niveles de conocimiento, ¿no? Uno por lo general dice conocer solo porque tiene algunos datos superficiales, es decir, una persona. Si yo te pregunto, oye, ¿conoces a Juan? A lo mejor tú me dices, sí, sí lo conozco, pero conoces su nombre y no hay más datos, ¿no? Tú conoces que va a tal lugar, a lo mejor si te hablo de tu compañero de clases, bueno, dices, sí, sí lo conozco, se ha sentado al lado mío, pero nada más, ¿no? Ahora, el conocimiento del que nos habla aquí es un conocimiento que va en incremento, es seguir aprendiendo de la cosa conocida, hasta llegar a su totalidad, ¿no? Pero, ¿cómo nosotros podemos llegar al conocimiento? ¿Y para qué Dios desea darnos conocimiento? Bueno, cuando nosotros leemos Proverbios 2, 4 y 5, que también ha sido un versículo que hemos platicado, dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Yo creo que el conocimiento que Dios nos da precisamente es para conocerle a Él. Ahora, ese conocimiento, ¿de dónde proviene? Yo creo que al final es un fruto del Espíritu, ¿sí?
un fruto del Espíritu. Vamos a ir a Gálatas. Bueno, en Isaías 11:9 hay un dato importante para no movernos de Isaías. Dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Entonces, ese es el conocimiento del que Dios nos habla. Es el conocimiento acerca de Él. Pero, ¿cómo podemos desarrollar ese conocimiento? Vamos a ir a Gálatas. 4. No, es 5:22. 5:22, pero ese es el segundo, el de paciencia. Entonces, en conocimiento, Dios nos da nos hace capaces de conocer para que nosotros le conozcamos a Él, ¿no? Entonces, ese es uno de los atributos que Dios tiene. Él conoce todo, pero que también imparte sobre nosotros a través del Espíritu Santo. Ese sería como resumen. A través del Espíritu Santo, Él nos imparte el conocimiento. Ahora vamos con el segundo, que es paciencia. Paciencia. Viene del griego upomone o macrotumia. Se traducen como paciencia. Pero ellas no son exactamente sinónimas. Upomone es la cualidad de soportar las pruebas. Los que poseen esta virtud están libres de cobardía y de desaliento. Es principalmente una actitud del corazón con respecto a las cosas. Macrotumia es una actitud con respecto a las personas. La paciencia es una faceta de cuando uno da fruto. Y ese fruto no puede venir sin el Espíritu Santo. Ahora, precisamente en Gálatas 5:22, donde estábamos buscando ahorita, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. O sea, Dios tiene la paciencia, que Dios mismo es Espíritu, el Espíritu Santo. O sea, Él mismo lo tiene y lo vemos manifestado a través del Espíritu Santo. Pero esa paciencia también puede venir a nosotros porque es un atributo que lo transfiere a nosotros a través del Espíritu Santo. Es un fruto, así como el que estuvimos viendo en la predicación del pastor acerca de la templanza. Bueno, es igual, ¿no? Igual. Debe pasar uno por un proceso para lograr dar fruto de paciencia. Pero es algo que Dios desea darnos a través del Espíritu Santo. El tercero es amor. Y amor lo vemos, bueno, amor lo vamos a dejar para ahorita porque es uno de los más grandes. O no hay uno principal, pero yo creo que amor derivado de 1 Corintios 13, que nos habla del amor, queda ahí como el esencial, como no importa todo lo demás que tenga, si no tengo esto, entonces no,
no voy bien, ¿no? 1 Corintios dice, nada soy, pero vamos a ver ahorita el tema de amor. Vamos a tocar misericordia. Bueno, misericordia, eh, misericordia hay un versículo en Proverbios, Proverbios 3, el 3 al 4 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y la misericordia la vemos a través de la Escritura en diferentes versículos. La misericordia. Yo podría decir que no podemos tener misericordia si no es a través del Espíritu Santo transformando nuestro corazón. O sea, es imposible tener estos atributos sin que Dios mismo habite en nosotros. Eh, si vemos el siguiente, que es santidad, yo creo que al menos en mi experiencia propia, hablar de santidad es no esforzarme por ser santo, porque si yo me esfuerzo, y hablo de mi persona que se esfuerza por lograr no pecar, mm, puedo tener la mayor disposición, pero si no es por una fuerza interna que viene a mí, es mismo Dios, cuando yo clamo a Él y clamo porque su Espíritu Santo me santifique, porque su palabra me santifique, entonces yo no puedo. Yo mismo, en mis fuerzas es imposible. Pero Dios, por eso es un atributo que Dios nos transfiere. Él es santo. Él es santo y entiéndase por santo que es consagrado, no tan solo que no peca. Es consagrado, es único. Ese atributo es especial de Dios. Es único, es apartado. Pero Dios nos transfiere esa santidad a través de su espíritu, a través de su palabra, para que nosotros estemos apartados y santificados para Él. Entonces, eh, podemos entender que para qué Él quiere que nos consagremos y para qué Él desea nuestra santidad. Él desea que seamos apartados para Él únicamente. Recordemos allá en el Éxodo cuando Dios manda a Moisés a liberar a su pueblo de la esclavitud. Eh, una de las cosas que Moisés le dice al pueblo y aún a Faraón, le dice, Dios dice esto, deja ir a mi pueblo para que me sirvan, para que se aparten, para que se consagren, para que se santifiquen, para que yo sea su Dios y ellos sean mi pueblo. Dios desea que seamos apartados, que seamos un pueblo apartado para Él, únicamente para Él. Y cuando nosotros logramos hacer eso, llegamos a ser su especial tesoro. En Éxodo hay un versículo que me fascina, que dice, si nosotros inclinamos a Él nuestro oído, o sea, para escucharle, y guardamos su pacto, entonces nosotros vendremos a ser su especial tesoro. En otras palabras, al escucharlo y a guardar el pacto, estamos hablando de santidad. Ahora, el siguiente es sabiduría. Y sabiduría también es uno, si no estoy mal,
aparece también en Isaías 11, que te comentaba al principio. Y es otro de los que aparecen ahí, el versículo que leíamos. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. Aquí está. Entonces, ahora estamos entendiendo que todos esos atributos como Dios los tiene definitivamente, pero Él desea que nosotros también los tengamos y a través del Espíritu Santo Él desea proporcionarnos. No hay otra manera de que nosotros logremos ser sabios, ser santificados, ser misericordiosos, tener el conocimiento, tener la paciencia y el amor si el Espíritu Santo no está en nuestra vida. Es imposible poder hacerlo de otra forma. Porque esas cosas, estos atributos solo los tiene Dios, o sea, son de Él, son propiedad de Él. Y si nosotros deseamos abundar en estos atributos, que veamos un fruto de ellos en nuestra vida, tiene que ser a medida que nosotros nos conectamos con Él, a medida que nosotros nos entregamos a Él, a medida que le dejamos vivir en nuestra vida, que ya no seamos nosotros, sino Él obrando a través de nosotros. Para ello, ¿qué significa? Es morir a nuestros deseos, a nuestra carne, a nuestras pasiones. Hay veces deseamos, no sé, X cosa que se opone a la voluntad de Dios. Entonces es morir a esas cosas para que Dios obre, para que Dios se manifieste. Y no es sencillo, pero es posible. Si Dios dice que nosotros podemos andar en ellos, es que Él dejó lo necesario para que nosotros abundemos en ellos. Si Él dice que podemos dar fruto de esto, yo quiero creer que podemos dar fruto de esto. Y solo necesitamos que quien los tiene, que es Dios mismo, habite en nosotros para que podamos dar fruto de esto. Ahora el de amor. El de amor es un fruto del Espíritu Santo. También aparece en Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor y empieza a decir un sinfín de frutos. Son 9, no un sinfín, son 9 frutos. Y uno de ellos es el amor. Y en 1 Corintios 13 vemos que el amor es esencial. El apóstol Pablo les está diciendo a los corintios, si tú tienes lenguas, si tú profetizas, si tú haces esto, pero no tienes amor, pues déjame decirte que no es algo muy bueno. Tener amor es esencial. Hemos escuchado una frase que entre nosotros siempre se dice que Dios es amor. Dios es la esencia del amor. Y lo quería dejar a lo último porque yo creo que aún la Trinidad, hay diferentes personajes, diferentes manifestaciones de Dios mismo en la Trinidad para mostrarnos su amor. Y yo creo que lo hizo pensando en nosotros. Un Jesús que vino a la tierra, que se despojó a sí mismo de su deidad, que toma forma de siervo, que viene a morir por mis pecados. Eso es amor. Recordemos que el centro de la Biblia, en la primera clase que tuvimos, hablamos que el corazón de la Biblia es Juan 3:16, que nos habla acerca del amor de Dios para todo el mundo, de tal manera que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es amor. Dios es amor. Y tal grado del amor que Dios mismo
ese Espíritu Santo, porque de alguna manera nosotros podíamos comunicarnos con Él. Primero, la Biblia dice que nos había hablado por medio de los profetas, a los antiguos les habló por medio de los profetas. Después les habló por medio del Hijo, de Jesucristo. Nadie conocía a Dios hasta que Jesucristo se presentó y dio a conocer al Padre. Qué tremendo de los que estuvieron en ese tiempo conociendo al Padre. Qué tremendo que Juan tuvo la fortuna de recostarse al lado de Jesús, el apóstol Juan. Pero nosotros somos todavía más privilegiados, porque cuando Jesús dice, os conviene que yo me vaya, porque si no el Espíritu Santo no vendría. Yo ahí encuentro una muestra de amor total, porque Él no tan solo quería estar en la mesa comiendo con nosotros, hablándonos, sino Él quería vivir dentro de nosotros, quiere vivir dentro de nosotros. Y para eso era necesario que a través del Espíritu de Dios pudiera vivir en nosotros. Entonces, es una de las razones más para pensar en que la doctrina de la Trinidad, pensar en el Hijo, pensar en el Espíritu Santo, es precisamente para mostrarnos su amor. Continuamos. Y bueno, ahí dice Dios es amor y hay algunas citas. Hay algunas citas de donde dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahí habla del amor de Dios hacia nosotros. Yo te decía del amor de nosotros hacia Dios, porque tenemos que pensar en las dos partes, ¿no? Tanto, si nos regresamos, tanto de conocimiento, paciencia, amor, misericordia, santidad y sabiduría. Esto, por supuesto, Dios los tiene y no hay duda. Cuando leemos la Escritura lo podemos entender claro, pero muchas veces no entendemos cómo nosotros podemos lograr tener eso en nuestra vida. Entonces, Dios nos los proporciona. Dice, Dios es santo, no hay santo como Jehová, porque no hay nadie fuera de ti, ni refugio como el Dios nuestro. Está en 1 Samuel 2:2. Sabemos que Dios es fiel. Hay de sobra versículos que hablan de la fidelidad de Dios. Dice, porque sobre nosotros ha engrandecido su misericordia y fidelidad de Jehová es para siempre. Sabemos de la bondad de Dios, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Dios es misericordioso, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Salmo 105. Dios es justo, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto verá su rostro. Y Dios es paciente. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. 2 Pedro 3:15. Dice, es demasiado grande para habitar en templos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues él es quien da vida a todos, da a todos vida y aliento y todas las cosas. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Esto es el apóstol Pablo, hablándole a un grupo de personas. A mí me impresiona como dice aquí, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Porque la realidad es que Dios no necesita de nuestra adoración. O sea, Dios para estar pleno no nos creó para que nosotros
adoremos porque Él lo necesita, Él lo requiere, debe sentirse bien y si nosotros no vamos a adorarle, Él se siente que algo le falta. La realidad es que no necesita de nosotros. O sea, nosotros tenemos un privilegio enorme, grande, de ser llamados hijos, de pertenecer a su familia, de ser vistos por Él. Tan solo el que se tome la molestia de que sus ojos se fijen en nuestros caminos, como dice Proverbios, que el camino del hombre está ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Y hay un sinfín de versículos que nos hablan de cómo Dios nos voltea a ver, de cómo nos ama. Él no necesita nada de nosotros y sin embargo, Él nos llama hijos, él desea estar con nosotros. Es un privilegio cada vez que nosotros servimos, cada vez que nosotros hablamos de Él, cada vez que nosotros levantamos manos, cada vez que nosotros cantamos, cada vez que nosotros adoramos. Mi estimado amigo de Rema 1, no lo necesita Dios, pero cuando nosotros se lo damos con nuestro corazón, Él se goza. Él se goza porque nos ama. Pero los más afortunados, los más privilegiados al hacer eso somos nosotros. Es como una llave que Él te ha dado. Cuando tú entras y abres esa puerta y traes alabanza, traes adoración, traes tu mayor, tu mejor tiempo, tu mayor adoración, tu mejor canto, lo que tú traigas. Es en ese momento en que Dios va a empezar a hablar, porque la Escritura dice que hay cosas que ha reservado para los que le aman únicamente. Entonces, los que más deberíamos estar deseando el ir a su presencia somos nosotros, no porque Él lo necesite, ¿no? Porque Él no lo necesita. Él es quien da vida a todos nosotros, aliento, por Él vivimos, por Él nos movemos, por Él somos. Toda la tierra subsiste por Él. Nuestros cabellos están contados. No hay pajarito que caiga al piso si Él no desea que caiga. O sea, Él tiene control, Él tiene gobierno, Él tiene todo, 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 todo en sus manos. Él es Dios, demasiado grande, pero a la vez, como les comentaba, hecho espíritu porque desea vivir en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Somos creados por Dios. Somos propiedad de Dios y somos llamados para adorar a Dios. Dice Salmo 139, 14 al 16, que somos creados. Dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Somos propiedad de Dios, dice 1 Corintios 6, 19 y 20, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, todo nuestro cuerpo, todo nuestro espíritu, todo es de Dios. Yo normalmente me pongo a pensar que mi vida vale lo que vale un cacahuate sin Dios, o menos tal vez, o nada, no hay valor. Y que Dios le ha dado valor, como a muchos de nosotros.
Y cuando eso nos cae el 20, cuando nos cae el 20 de eso, creo que es lo que nos lleva a adorarle, a servirle, aún en contra de todo pronóstico, aún en contra de todo. ¿Por qué? Porque hay veces nuestra alma no tiene deseos de hacerlo. Hay días, mis hermanos, de verdad que son una delicia y un placer ir a la presencia de Dios. Y otros días donde la carne se quiere rebelar y dice, no, no, mira, estás cansado, tienes esto, tienes aquello, tienes trabajo, XXX asunto que, que quisieran hacerte voltear la cabeza a otro lado y considerar que puedes pasar un día sin estar en la presencia de Dios. Pero cuando vuelves a llegar a ese lugar, a esa comunión, vuelves otra vez a saber que Él es Dios, que Él conoce todo tu corazón. Y vuelve otra vez a enamorarte y a atraerte, ¿no? Y nos damos cuenta de que, de que todo es de Él. Al menos te comentaba que yo entiendo que mi vida no tenía ningún sentido, no la tendría sin Él. Así, así tuviera lo que tuviera, no tendría sentido sin Él. Él le dio sentido, pero cuando entendemos que Él le dio sentido, pues tendríamos nosotros que actuar en consecuencia, ¿ok? Le dio sentido. Entonces, mi vida no tiene ningún valor ya para mí. Debería tener un valor para Dios. O sea, debería entregarle mi vida a Dios. Si Él fue el que le dio sentido, es como si hubiera sido esclavo y alguien hubiera rescatado tu vida. Yo creo que estaríamos diciendo, no, pues no me voy de esta casa del que me rescató. Me, me voy a quedar y le voy a servir toda mi vida porque no hay forma con la que yo le pudiera haber pagado. Él me rescató, ¿no? De la esclavitud. Y lo mismo hizo Dios. Dios nos rescató de la esclavitud. Entonces nuestra vida, nuestros cuerpos, nuestros años, pocos que vivamos aquí en la tierra, debemos estar conscientes que son de Dios. Y, y te invito a que te entregues completo a Él. También somos llamados para adorar a Dios. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Él es digno de recibir la gloria y la honra. Todo lo que vemos fue creado por Él. Dios ha revelado su existencia claramente a todas las criaturas de la tierra. Toda la gente sabe que Dios existe, sea que lo reconozcan o no. Sin embargo, necesitamos movernos más allá de saber que Dios existe y llegar a un entendimiento más profundo de quién es Él. Entonces, aquí nos invita, hagamos hoy un compromiso de conocerle más. Y esa es la invitación, esa es la invitación para todos ustedes. Profundicemos en las escrituras, hablemos con Él. Y esto es el primer escalón de todo el recorrido que tú puedes dar para conocer a Dios. Cada curso que tenemos, cada versículo que escudriñamos, nos va a servir como un peldaño más al conocimiento de Dios. Y tenemos que empeñarnos en conocerlo. Él está ahí disponible para que nosotros lleguemos, tengamos un encuentro con Él y Él nos empiece a revelar cosas.
no me queda más que invitarte a continuar, vayamos juntos hasta concluir este curso hermoso que tenemos. Recuerden que es los lunes a las 8 de la noche, todos los lunes a las 8 de la noche. Ahorita vamos a estar por medio de esta plataforma Zoom y continuemos haciendo las tareas, preguntando, contándonos sus experiencias con Dios por medio del grupo del WhatsApp. Y bueno, estamos en este caminar de seguir conociendo a nuestro amado. Vamos a ir descubriendo más cosas conforme vaya avanzando el curso. Me despido con gusto, con agrado. Les amamos y nos vemos el próximo lunes. Dios les bendiga.